El 9 de diciembre de 1993, gracias a la presencia de valiosas joyas arquitectónicas que hoy conservan sus rastros y características coloniales originales, Coro fue decretada Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad. Una muestra de ello es el Balcón Bolívar, donde hoy funciona el Museo de Arte Contemporáneo. Pero no es precisamente este hecho el que le ha dado gran significado histórico a esta reliquia colonial, sino que aquí, el 23 de diciembre de 1826, el libertador Simón Bolívar fue recibido como huésped de honor, pernoctando en Coro en su último viaje a caballo camino a Caracas. Este viaje, único recorrido del libertador por tierras falconianas, dejó una huella imborrable en la memoria de todos aquellos pueblos que a su paso fueron tendiendo su mano anfitriona, amable, solidaria y patriótica al héroe de la patria. Vengan conmigo, los invito a recorrer los caminos de la historia, siguiendo las huellas que dejó el libertador a su paso por tierras falconianas. Venezolanos, yo marcho hacia vosotros a ponerme entre vuestros pinos y vuestros pechos. Quiero morir primero que veros en la ignominia, que es todavía peor que la misma tiranía. Y contra esta, ¿qué no hemos sacrificado? Desgraciados de los que desoigan mis palabras y falten a su deber. A finales de 1826 surge un movimiento denominado la Cociata, el cual era promovido por el general José Antonio Páez y con el que pretendían separar a Venezuela de la Gran Colombia. El libertador, que se encontraba en el Perú, comprendiendo entonces el eminente peligro que esto representaba para la Unión, decidió viajar a Venezuela por una ruta más segura, escogiendo entonces las llanuras áridas del occidente del estado Falcón. La recia naturaleza de un Cují que no se recuerda que el libertador llegó por la llanura desierta de Vitaria Sabaneta, siguiendo rumbo hacia Coro, donde oye un canto sonoro, estremece el cardonal, de Don Cheche el inmortal, fiel patrimonio de Coro. De Don Cheche el inmortal, fiel patrimonio de Coro. Don Cheche cantó a su pueblo y al chuchube muerto de risa, a la Virgen de Candelaria, al medano al sol la brisa, al burro que carga prisa, un contrabando de sal, y al chivo que va a saciar su en un tierno cardón, motivo de inspiración que en notas hizo volar. Voy a hacer un recuento del paso de nuestro libertador por esta población, un 21 de diciembre de 1826, cuando venía de la campaña libertadora de Perú. Estuvo aquí como por espacio de 2 horas, venía acompañado con su secretario, el doctor Revenga, y llegó directamente a esta casa donde estaba celebrando la Navidad, había música de aquellos tiempos,
Y aquí vivía la familia Terán. Entre ellos estaba la hija de la dueña de la casa, la Catía Terán, el cual se enamoró prendidamente de nuestro Libertador. El Libertador la sacó a bailar, bailó con ella, almorzó, tomó vino y luego siguió su travesía rumbo hacia Capatárida. Cuando se despidió, todas las personas lo aplaudieron, tocaron las campanas en ese momento y todo fue algarabía para despedir a nuestro Libertador Simón Bolívar. Por eso, los 21 de diciembre, siempre en esta población se celebra ese día, nunca pasa desapercibido. Siempre todo el pueblo se aboca en esta casa a celebrar ese día y a recordar a nuestro padre libertador, el paladín de América. A la Virgen de Candelaria, al Medano, al sol, la brisa. El Libertador pasó todo el día compartiendo con la gente del pueblo de Borojó y ese mismo día, el 21 de diciembre, partió rumbo a Capatárida. En esta casa se alojó el Libertador a su paso por esta población el 21 de diciembre de 1826. Fue demolida por mandato o resolución del Consejo Municipal el año pasado y solo dejaron el pují añoso ese que sirvió de sombra al caballo del héroe. Sirvió de vaquiano al Libertador hasta Sasárida, un nativo de nombre Alejandro Sánchez. Residía últimamente ya anciano en una aldea vecina de la población. Continuamente venía al poblado, pero con frecuencia, con más frecuencia, los días 24 de julio de cada año. Precisamente porque con esa fecha o en esa fecha se festejaba el natalicio del Libertador. Con un retrato grande del Libertador en el pecho y tremolando la bandera nacional, presidía los festejos. Y era tan grande el respeto y la admiración que tenía por el héroe, que al pronunciar el nombre de Bolívar, se entiende, ¿no?, él decía, mi Libertador. Se descubría y se quedaba en silencio, como mirando al cielo, como actuando en el horizonte la figura del héroe. Para continuar el viaje, el Libertador solicitó la ayuda de un vaquiano que le sirviera de guía, para lo cual se ofreció un nativo de la zona llamado Alejandro Sánchez, quien lo llevó desde Capatárida hasta Sasárida y de allí a Mitare. Hablando del paso del Libertador Simón Bolívar por tierras falconianas y específicamente por esta población de Mitare, nos encontramos que cuando Bolívar llega a Mitare, viene de los puertos de Altagracia, pasa en Casigua, pasa en Borojón, pasa en Sasárida, para llegar al pueblo de Mitare el 22 de diciembre de 1826, y se tiene específicamente su hora, que llegó a eso de las 5 de la tarde. Fue recibido en la parte que llaman las huertas, y como en todo pueblo siempre hay algún cerebro, una gente importante,
Para esa época en Mitares vivía el licenciado José Miguel Gil, un jurista esclarecido, hombre de letras, que conjuntamente al tener noticias que el Libertador arribaría a Mitares, lo fue a recibir. La gente se movió, se movilizaron en caballos, el transporte de antes, los burros, para darle ese cálido recibimiento al Libertador y conducirlo a Mitares. Se tiene entendido que el Libertador primero llegó al viejo frondoso Cují, que está al lado, que hoy Plaza Bolívar de Mitares. Allí el Libertador estuvo por algunas horas. Y para esa época, esta casona donde nos encontramos esta tarde era propiedad del maracucho Bernardo Bocanegra, hombre también de haber sido de Meñeñe para aquellos años. A horas de la madrugada el Libertador fue a la siesta a dormir para luego, al amanecer del día 23, tomar rumbo. La carretera era directa hacia Coro. Es la historia que les puedo referir y también decirle pues, que lo trascendental de este pueblo, pues haber recibido en su seno al genio de la libertad, al padre de la patria, nuestro Libertador Simón Bolívar. Mitares, tierra de sal, brisa y sol, grito de ancestros, sabor a pasado aborigen, su vida se ha columpiado entre dos valores: su devoción a la Virgen de la Candelaria y el culto a Bolívar que se sembró aquí desde la histórica vivencia de su pernocta en este pueblo. Después de detenerse en Mitares, llega a Coro en las primeras horas de la mañana del 23 de diciembre de 1826. Y entra por el lugar conocido con el nombre de la Quebrada de Coro. Ahí en ese sitio precisamente fue a donde lo fueron a encontrar las comitivas que habían sido nombradas para recibirlo en la Quebrada de Coro, y que junto con su comitiva, o posiblemente solamente el Libertador, subiera a la calesa que lo estaba esperando en aquellos momentos. Ahí en ese sitio estaban reunidas las comitivas oficiales que lo iban a conducir hasta el templo, hasta la iglesia, donde estaba todo preparado para cantar el solemne Te Deum que se celebró en aquel momento en honor del Libertador, pero que en esa época se llamaba Calle de la Iglesia. Y ahí en ese sitio era precisamente donde estaba ubicado el lugar, el edificio, la casa, donde se le había reservado las habitaciones para que él descansara mientras proseguía su viaje. Ese balcón fue construido en 1772, o entre 1772 y 1774, por el señor
don José Alonso Gil de Reynoso. Ahí vivió un periodo muy corto la familia Senio, pero en el resto del tiempo el balcón se fue destruyendo, fue decayendo su arquitectura y se convirtió en un escombro que permaneció en estado ruinoso hasta que fue reconstruido, ¿no? Hemos descrito a grandes rasgos el paso del Libertador por Coro, por la ciudad de Coro, por la ciudad raíz de Venezuela, por la ciudad patrimonio cultural. En cada uno de los pueblos falconianos por donde pasó el Libertador, existe permanentemente, generación tras generación, la admiración por Simón Bolívar. Y tienen inclusive sus centros bolivarianos, en muchos de los cuales funciona bastante bien. Y en cada uno de esos pueblos y en Coro perdura el orgullo de haber sido anfitriones de Simón Bolívar en su paso por las tierras falconianas. Existe actualmente la idea de rescatar el antiguo camino real, la ruta por donde transitó el Libertador, de manera que las nuevas generaciones puedan interesarse por estudiarlo más a fondo e inclusive analizar las reflexiones que hizo el Libertador a su paso por el Estado falconiano. El Libertador sale de Coro tomando el camino de la costa, pasa por La Vela, Cumarebo, Moturo, Huequito, La Piedra, Agüide, Capadare y Chichiriviche, en donde embarca el día 30 de diciembre hasta llegar a Puerto Cabello. Su viaje terminó con el histórico abrazo de Naguanagua, que ahogó en cuna la terrible guerra civil que amenazaba devorarnos. Hoy, como ayer y como siempre, siguen vigentes las palabras del Libertador. Venezolanos, alzad pues tus armas parricidas, no matéis a la patria.